A lo largo de todo este año hemos estudiado lo que es el Nuevo Testamento. Bueno, ya un poco más de un año. Hemos estado estudiando el Nuevo Testamento, los diferentes libros, diferentes cartas, con nuestros diferentes maestros de escuela dominical. Y pues la conclusión que saco hasta el momento de lo que hemos aprendido hasta ahora es que podemos ver cómo todos estos autores del Nuevo Testamento, ellos haciendo uso del conocimiento del Antiguo Testamento y haciendo uso también de su revelación y conocimiento, de su compartir, algunos de ellos estuvieron en la misma mesa con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todas sus enseñanzas, eh, lo que están enfocadas, lo que están tratando de hacer es evitar que las falsas doctrinas, los falsos evangelios, el judaísmo y otras corrientes religiosas que habían alrededor trataran de entrar al cristianismo y destruir esta nueva iglesia o esta iglesia, podríamos decir, que nuestro Señor Jesucristo dejó fundada. Entonces esa es la lucha que podemos ver a través de todos estos diferentes libros del Nuevo Testamento, y el día de hoy no es la excepción. Vamos a estar en el libro de Hebreos y vamos a ver algunas curiosidades de este libro. Algunos llaman que es carta, otros le llaman de otra manera, pero nosotros sabemos que, por decir, los 66 libros de la Biblia, que son los que reconocemos nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica, por eso denominamos libro. También sabemos que dentro de la Iglesia Católica hay como 7 libros más, que realmente, si uno los lee, los estudia, y si uno tiene madurez y tiene una fuerte convicción de lo que es nuestro Señor Jesucristo, estos libros no nos van a confundir, solo nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios. Bien, como les dije, el día de hoy vamos a estar en el libro de Hebreos. No sin antes decirles que buenos días, bienvenidos una vez más a nuestra clase de escuela dominical, y quiero pedirles que por favor me acompañen en oración para poner este estudio en las manos de nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar juntos una vez más aquí como hermanos, como familia, amigos, compartiendo de su palabra. Señor, le pedimos como siempre, porque es lo que necesitamos en todo momento, y cuando decidimos abrir la Escritura, es inteligencia y sabiduría, Señor, para poder entender su palabra, y al entenderla poderla aplicar a nuestras vidas, para que podamos ser la sal y la luz de esta tierra, y así poder llevar su palabra a otros, Señor, para que ellos también sean transformados desde su interior, y así su exterior cambie para hacer luz a esta tierra. Gracias por todo, Señor, y dejamos este estudio en las manos de su Santo Espíritu. Amén. Bien, como les decía, bienvenidos una vez más a otra clase de escuela dominical. El día de hoy vamos a estar en lo que es el libro de Hebreos. Nuestro tema del día de hoy es: la iglesia es enviada a proclamar el Evangelio. Los 3 objetivos del día de hoy serán los siguientes. El objetivo número 1, va a ser: Jesús es la mejor revelación. Hebreos 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Nuevamente, primer objetivo: Jesús es la mejor revelación. Hebreos 1, del 1 al 3. Nuestro objetivo número 2 es: Jesús es el sumo sacerdote. Hebreos 8, del 1 al 6. Nuevamente, Jesús es el sumo sacerdote. Hebreos 8, del 1 al 6. Y nuestro tercer objetivo es: Jesús es el sacrificio verdadero. Hebreos 10, del 11 al 18. Jesús es el sacrificio verdadero. Hebreos 10, versículos del 11 al 18. Bien, como les decía nuevamente, no quiero ser repetitivo, pero de nuevo, vamos a estar viendo lo que es el libro de Hebreos. Vamos a ver que también, al igual que las otras cartas y libros que se escribían en el Nuevo Testamento, se hizo esta compilación para formar lo que es ahora lo que llamamos la Biblia. Todas ellas nos señalan, nos ayudan, estaban ayudando, estaban enfocadas en enseñar a los cristianos de aquel tiempo, a la primera iglesia, a nuestra iglesia primitiva. Cuando empezaba la iglesia que fundó Jesucristo, entonces todos estos apóstoles y discípulos del Señor, y otros que eran discípulos de discípulos del Señor, su enfoque principal era que no nos desviásemos, que la iglesia se mantuviera firme, que se sentara en las bases de lo que es el cristianismo,
que simplemente es el mismo, todo el mismo conocimiento de los judíos, todo el Antiguo Testamento que ellos le llaman Torá y la Tanaj, que es toda la reunión de la compilación de estos libros. Todo eso es simple y sencillamente le añadimos el hecho de que ya está la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que ellos pues ha sido velado a sus ojos por el momento, pero que sigue siendo el pueblo de Dios, no deja de ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y que Dios está tratando, Él sabe su forma y en su soberanía de cómo trata con el pueblo de Israel. En el caso de nosotros, que somos los gentiles y que hemos sido llamados a también a ser sus hijos y tenemos la bendición de conocer el Evangelio y ahora nosotros proclamarlo a las naciones, pues nosotros hemos tenido esa oportunidad, esa bendición de que se ha revelado ante nuestros ojos esta escritura y nos está enseñando quién es Jesucristo, cuál es su carácter y qué es cuál era la idea de que Él viniese a este mundo y cómo Él traería la salvación a través de sí mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está revelando nuestro Dios Todopoderoso, el Padre, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación que tenemos en nuestras manos. Pues el libro de Hebreos, una pequeña introducción es que no se sabe con exactitud quién es el autor del libro de Hebreos. Hasta los primeros 200, 300 años de la iglesia primitiva, se había creído que era el apóstol Pablo, pero luego, después de ciertos estudios más a profundidad de la forma en que está escrito, de la belleza del griego en el que se escribió, algunos dicen que posiblemente no fue Pablo, algunos creen que fue Apolos, otros creen que tal vez fue Bernabé, otros Lucas. Hay diferentes teorías y diferentes pensamientos acerca de quién escribió realmente el libro de Hebreos, pero sin duda cuando uno lo lee, cuando uno lo estudia, lo hace creer por mucho momento que pudo haber sido Pablo, ya sea que fue o no fue Pablo. Sí pienso en lo que he podido leer y estudiar y aprender, es que es muy probable que si no fue Pablo, entonces la persona que lo escribió tuvo mucha influencia de Pablo. Y en el pasado, muchas veces cuando uno era estudiante de alguien, y escribía algo queriendo reafirmar lo que nos había enseñado nuestro maestro, era muy usual de que firmara con el nombre del maestro, o en este caso que no hay una firma, no se sabe. Eh, lo importante aquí es que la persona que está dando esta enseñanza tiene mucha influencia de Pablo. Y por eso es que no sabemos exactamente quién fue. También otra razón muy probable es porque en este momento cuando se envía algunos dicen carta, pero realmente no es una carta. Es más bien como una homilía. ¿Y qué es una homilía? Es una especie de razonamiento o plática para explicar una determinada materia, ciencia, o teoría, perdón, o explicar algo de la religión para poner en claro cuáles son nuestras creencias realmente. Entonces no es una carta que va dirigida a alguien, sino que es una manera de enseñar. Por eso va a haber desde que empieza el libro, no hay una salutación, no hay un saludo a alguien específico, sino que empieza a aclarar quién es Jesús, cuál es su obra y todo eso es lo que vamos a ver alrededor a lo largo del libro de Hebreos. Y eso es lo que se le llama en la teología una homilía, que es una enseñanza, una explicación de algo. Entonces eso es lo que se ve reflejado y algunos creen que tal vez no se puso autor ni nada para evitar el peligro de que en esos tiempos, como había una persecución y antes de que empezaran las persecuciones romanas, los primeros que empezaron a perseguir a la iglesia primitiva fueron los mismos judíos, los mismos judaizantes. Recordemos que el mismo Saulo, a quien después sabemos que se llamó Pablo, el apóstol Pablo, él empezó siguiendo a la iglesia y mató a muchos cristianos y a muchos metió en prisiones. Entonces sabemos que la primera persecución vino de parte de los judíos. Esas fueron las primeras persecuciones. Y con eso está lidiando esta iglesia, con eso está lidiando el autor de esta homilía o carta o libro, como usted le quiera llamar. Pero el autor de esta enseñanza con eso está lidiando. Entonces hay varias teorías. Al final no sabemos y yo lo que he podido ver dentro de la escritura, que cuando uno estudia la Biblia uno va a ver que hay ciertos misterios en la escritura que no nos son revelados. El mismo Señor nos dice, nuestro Padre Celestial, de que hay cosas que no son ocultas, pero que en algún momento nos las va a revelar.
Y por lo general, cuando no tenemos un autor en específico o sabemos quién es determinado actor dentro de la escritura, lo que he podido ver yo es que es como que directamente el Señor nos está hablando. Aunque toda la palabra que se nos es revelada a través de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pues en algunas partes Él nos da los nombres de los autores, pero hay otras que lo guarda, se ha guardado. Entonces yo a veces siento que es como más directo el hecho de que nos quiere enfatizar esto, yo mismo se lo estoy dando a través de mi palabra. Eso es como yo lo veo. Pero no es que es una doctrina y que así tiene que ser, solo es lo que yo he aprendido a través de la enseñanza. Bien, esa es una pequeña introducción acerca del libro de Hebreos para más o menos entender lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Yo les animo que por favor, después de este estudio, se tomen el tiempo durante toda esta semana, tratar de leer los 13 capítulos del libro de Hebreos para que ustedes tengan un mejor entendimiento y haciendo mucho énfasis desde el capítulo 1 hasta el 10, que es dentro de los capítulos que vamos a estar el día de hoy. Pero si se fijan, vamos a ir saltando del 1, vamos a saltar al 8 y vamos a cerrar con el capítulo 10. Entonces vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, para entrar en lo que es en materia de hoy. Recordemos que nuestro primer objetivo del día de hoy es Jesús es la mejor revelación. Hebreos 1, del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, aquí vamos a tratar de ir versículo por versículo para ir aclarando unas cosas. Vamos a ver en el versículo 4 que hay una parte que es un poquito complicada y de donde han surgido algunas sectas o a veces falsas doctrinas, pero ya lo vamos a tocar. Vamos a ver, empecemos versículo por versículo que nos dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí cuando dice que Dios ha hablado ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, aquí está diciendo, sabemos que en el pasado el Señor, pues cuando dejó instituida la escritura, les dejó instituida la Torá, después sabemos que están los profetas. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de ahí está todo lo que son los profetas y libros históricos, entonces por eso está diciendo muchas veces, pero no solo a eso se refiere en esta parte, cuando dice que de muchas veces le ha hablado también se refiere a que de algunas maneras a veces fueron en visiones, a veces en sueños, a veces hemos visto que ha sido por éxtasis, pero también no solo es a eso que se refiere, sino que también se refiere a cómo a cada uno de los, podríamos decir, patriarcas o líderes principales que han habido dentro del pueblo de Israel, se le apareció de diferentes maneras y le fue revelando poco a poco el, lo que iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a Abraham le habló y en ese momento no existía ningún pueblo de Israel. Estaba en medio de una nación totalmente pagana que adoraban otros ídolos. Su padre se dedicaba a hacer imágenes y esculturas para ídolos. Él también lo había hecho, pero un día dijo, esto me parece tonto, no estoy haciendo imágenes y esto no tiene sentido. Y entonces viene Dios, se le aparece el Padre, bueno, le habla, el Padre, mejor dicho, le habla y ya le dice lo que va a hacer, ven y sal de esta tierra, de tu parentela y vas a ir a una nueva tierra y te voy a dar a extender tu nombre y muchas naciones, tendrás muchos hijos y qué más, muchas cosas más, cuando sabemos que solo tuvo un hijo. Pero nosotros que hemos vivido más hasta el futuro de Abraham, sabemos que murió y todo, pero sabemos que la promesa de Dios se ha cumplido. Porque todo aquel que cree en Jesucristo es inmediatamente, como su Salvador y Redentor, inmediatamente se vuelve descendiente de Abraham. Y es toda esa bendición que dijo que llevaría a todas las naciones a través de la semilla que saldría de Abraham, que era Isaac.
Después él sabemos que a través de Isaac vino después Jacob, y de ahí vinieron las 12 tribus de Israel, y de ahí se vino a esparcir a todo el mundo eh, eh, el conocimiento de la palabra de Dios, y ahora hoy en día el conocimiento también de su Hijo, que fue enviado para ser nuestro Redentor y Salvador. Entonces, a eso más que todo se está refiriendo. Se le apareció a Abraham, le reveló cierta parte de lo que iba a hacer. Se le apareció a Moisés, le reveló la ley. Se le habló también con David, que fue uno de los patriarcas. Habló con Jacob. A diferentes de los patriarcas o reyes de Israel, se les fue hablando y se les fue dando revelación a los profetas también, hasta que por fin, como dice aquí, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahí está hablando que ya en este momento, a estas alturas, ya Él, que ha mandado a nuestro Señor Jesucristo y murió en la cruz por nuestros pecados, y se reveló al mundo entero, bueno, a la nación de Israel en ese momento, y le demostró a todos ellos, a través de muchos milagros de sanaciones que hizo, a través de morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. De hecho, muchos de sus enemigos que lo crucificaron, al ver que había resucitado, inmediatamente cambiaron de sus profesiones de fe a hacerse cristianos también. Entonces hay muchas cosas que atestiguan el hecho de que vino el Hijo de Dios a esta tierra y nos trajo la salvación a través de él. Entonces, por eso aquí nos está diciendo él que él nos ha hablado a través de su Hijo. Eso es lo que nos quiere dar a entender en esta parte, y eso es lo que quiere dar a entender y a recordar el autor de Hebreos a la audiencia a la que le está escribiendo esta homilía o esta enseñanza. Les quiere recordar porque en ese momento ellos estaban recibiendo persecución, y recuerden que a veces para nosotros, por ejemplo, como cristianos que vivimos en América y que estamos en países, la mayoría de nosotros, con mucha libertad de poder decir soy cristiano, y aún así a veces recibimos rechazo de nuestra familia, o burlas, o enojo de parte de ellos, o nos discriminan, qué sé yo, muchas cosas. La gente, los que se creen intelectuales, dicen que somos tontos, que cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI, cómo podemos nosotros estar creyendo en un Dios que no existe, que no presenta pruebas, lo cual nosotros sabemos que todos los días da multitud de pruebas de que Él ha existido, y muchos han llegado incluso a decir, algunos intelectuales, que si es cierto que existe, ¿por qué no se demuestra? ¿Por qué no se presenta y nos enseña? Y yo creo que al ser uno caído, un ser caído que no ha aceptado a Jesucristo como Salvador y Redentor, yo creo que no le gustaría mucho cuando Él se revele, que es lo que sabemos que sucederá en el Apocalipsis, que ya podíamos decir que ya está pronto a empezar, si no es que ya empezó. No les va a gustar que se revele, porque están caídos y lo que viene es destrucción para las personas que están fuera del conocimiento de Jesucristo y que han rendido a los pies de Él. Sin embargo, para nosotros que hemos creído en Él y que le conocemos todos los días, tenemos revelación de Él, todos los días podemos disfrutar de su presencia en nuestras vidas, y aunque a veces pareciera que esté en silencio, sabemos que Él está obrando en nuestras vidas y nos está fortaleciendo, y sabemos que muchas veces vamos a estar en prueba, que posiblemente no vamos a escuchar su voz en nuestro corazón o en nuestra mente, pero Él está ahí, Él está solamente en silencio esperando a ver que nosotros seamos fieles a Él y que nos mantengamos firmes a su palabra y a creer en Él. Pero de repente hay hermosos amaneceres en los cuales de nuevo se nos revela de alguna u otra manera. Podemos ver que Él está ahí, que Él pone su mano en nuestro hombro, podemos sentir su amor y su cariño en nuestras vidas. Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Entonces, aquí esto nos está enseñando, como les dije, eso es lo que está luchando el autor de Hebreos, que no vayan a desfallecer, que recuerden que ahora Jesucristo se les reveló, a todos ellos se había revelado a través de su venida a este mundo y su muerte en la cruz y su resurrección. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí cuando dice se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siempre nos imaginamos nosotros
que estaba sentado a la derecha del Padre. Eso es lo que nos imaginamos. Pero para la mentalidad hebrea, la mentalidad judía, cuando habla de sentarse a la diestra, no es que está sentado a la diestra de nadie, el único que puede estar ahí es Dios mismo. Entonces es una forma hebraica de decir, cuando dices se sienta a la diestra de su majestad, solo es una forma hebraica de decir, Él es su majestad, Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios del que hemos hablado siempre. Lo que la antigua escritura nos hablaba es Él es Dios. A eso se va a referir. Siempre que nosotros veamos sentado a la diestra, es una forma hebraica de darle a la persona de la que se está hablando, que siempre va a ser la persona de Jesucristo, que Él es Dios. Es una forma de decir que Él es Dios. Entonces, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En este versículo 4 es donde les decía yo que a veces hay algunas sectas que se agarran de aquí para decir, ven, Jesucristo fue hecho. Jesucristo es una creación de Dios, no es el Hijo de Dios, no es Dios mismo, sino que fue hecho. Y en esta palabra, y ese es el problema cuando a veces nosotros no entendemos el significado de estas palabras en griego, en hebreo, cuál es el contexto, cuál es la mentalidad que está reinando en el autor de cada uno de estos escritos, porque nosotros pensamos como occidentales, pensamos como griego, nuestro pensamiento es helenístico, es algo occidental. Recuerden que nosotros, la cultura que se desarrolló a través de todo el mundo ha sido esa cultura helenística a través de los romanos, de la conquista de este imperio a todo el mundo prácticamente, y que se fue a las diferentes naciones. Incluso tenemos el calendario romano, entonces nuestra mente no es hebrea. Entonces cuando aquí se dice fue hecho tanto superior a los ángeles, solo debemos de recordar algo que ya hemos aprendido en el pasado. De hecho, en estos días, creo que el próximo 27 de marzo es que van a estar celebrando lo que nosotros llamamos Pascua. Los judíos le llaman Pesaj, que sabemos que es aproximadamente a los 14 días del mes de Nisan. Y este mes cae entre mediados de marzo y mediados de abril, más o menos. Entonces ellos lo que llaman Pesaj. Entonces habíamos dicho en el pasado que esta fiesta, además de que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto, también era una fiesta que utilizaban para coronar a los reyes. Entonces, si alguien era rey, por decir, el año pasado se había muerto su padre y era coronado como rey, o por ejemplo el rey David, digamos que el año pasado murió Saúl, el rey Saúl, y sabemos que ya había sido el ungido el rey David. Desde que muere y ya Saúl, ya inmediatamente David pasa a ser rey. Sin embargo, todavía no se le ha coronado como rey. Tenía que haber una especie de fiesta en la cual se hacía todos los solemnes, todos los actos que se deben hacer a través de esta fiesta para coronarle, ponerle la corona de rey. Pero él desde el año pasado ya estaba gobernando como rey. Entonces lo mismo, esta palabra que dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles, nos está diciendo y nos dice a través de lo que estuvimos leyendo desde el principio en esta lectura, y también hemos visto en otros libros, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habíamos dicho que cuando dice ahí Dios, dice Aleph Tab, que significa Jesucristo. También en Primera de Juan, cuando empieza que Él es la palabra, Él es el principio, Jesucristo está hablando de Él. Ahí también lo mismo, sabemos que desde la creación del mundo es Él quien lo creó, es Jesucristo el que creó todo, el universo, nuestro planeta y todo lo demás, pero no fue sino hasta el momento de su muerte en la cruz que Él toma posesión de todo esto y de todo lo que Él creó para ser llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, pero desde el inicio Él ya lo era. Él lo es y lo va a ser siempre. Y es Dios mismo. Simplemente es llegar a esta ceremonia donde se proclama eso de que Él es el Rey. Entonces a eso mismo se está refiriendo aquí, hecho tanto superior a los ángeles, ¿verdad? Cuando heredó más excelente nombre que ellos. A eso mismo se está refiriendo. Esa palabra hecho en esta parte de la escritura se está refiriendo a que llegó ese momento de solemnidad en el cual se le coronó a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, no que se le creó a Él. No porque haya nacido a través de una virgen quiere decir que hasta ese momento empezó a existir Jesucristo. Él ya estaba desde el principio, desde antes que existiera el tiempo, él existía, porque Él es Dios.
Sin embargo, tenía que haber un momento en la historia que Él entrara a la humanidad con un cuerpo de hombre, y fue ese momento el que Él eligió, esa mujer, María, para a través de ella venir y nacer en este mundo, pero Él ya existía desde siempre. A eso es lo que se está refiriendo en esta parte de aquí, eso es lo que debemos de tener cuidado, porque también eso era otra de las cosas con las que estaba luchando el autor de Hebreos, con el hecho de que en ese tiempo había muchas creencias de ángeles y algunos decían que Jesucristo era un ángel, incluso hoy en día hay sectas que dicen que Jesucristo es un ángel o un profeta, pero no aceptan que es el Hijo de Dios. Entonces, a eso se está refiriendo. De ahí vamos a saltar a lo que es el capítulo 8. Vamos a estar de los versículos del 1 al 6. Vamos a ver qué nos dice. El segundo objetivo es Jesús es el sumo sacerdote. Aquí nos aclara en el 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y que aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a ver esta parte de aquí en el versículo dice: ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí podemos ir nosotros, si recordamos en la escritura, en lo que es Juan, capítulo 2, versículo 19, él les dice, les hace ver a los fariseos, les dice: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Recuerdan cuando dice eso? Bueno, aquí en esta parte está haciendo mención a eso, de alguna manera está haciendo mención a eso, cuando dice que y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces sabemos que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Entonces el Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, al tercer día lo levanta entre los muertos. Es el mismo, nuestro mismo Señor Jesucristo, Él mismo se levanta de entre los muertos porque Él es el único dador de vida. Él puede dar y quitar la vida. Entonces de ahí nadie se la puede quitar. Y Él, sin embargo, puso su vida para morir por nosotros, pero en su forma de hombre. Pero como Él siempre es Dios, ha sido desde antes, desde el principio hasta la eternidad. Nadie le puede quitar la vida a Dios. Entonces Él viene y resucita de entre los muertos y otra vez es glorificado y exaltado hasta lo sumo. Entonces eso es lo que nos está enseñando aquí, en estos versículos de aquí, nos está enseñando que Él es el único sumo sacerdote. Que recordaran, que es la otra cosa de lo que con la que están luchando aquí a nuestra iglesia primitiva, es que muchos judaizantes seguían atacando a la iglesia, diciéndoles que tenían, que si realmente ellos habían creído en Dios, que si realmente ellos eran pueblo de Israel, que si realmente ellos eran lo que decían ser, tenían que hacerse la circuncisión y cumplir con todas las leyes y rituales judíos. Entonces, como en ese momento la iglesia había mucha inmadurez en muchos de sus creyentes, al igual que hoy en día, entonces por eso los líderes son llamados a aclararle estas falsas doctrinas y que entendiesen que ya no es necesario eso. Eso es lo que nos está enfocando estos versículos que estuvimos leyendo hasta ahorita. Su enfoque es eso, recordarnos que el único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que ya no era necesario el hacer todo este montón de rituales, de matar todos estos corderos y estar cada cierto tiempo haciendo sacrificios, porque todos estos sacrificios lo único que hacían era cubrir el pecado por un tiempo, lo que había pecado hasta ahí, pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que es santo, es puro y es verdadero, cuando Él muere en la cruz, Él no solo cubre nuestros pecados, sino que los quita por entero. A todos los que hemos creído en Él como nuestro único Salvador y Redentor, Él quita totalmente el pecado del mundo. Entonces, eso es lo que está enseñando aquí el autor
en estos versículos que hemos estado viendo, y les está diciendo que no, que tienen que descansar solo en Jesucristo, que no estén pensando en que están obligados en hacer estos rituales, porque ya no es necesario. Eso era solo una sombra. O sea, todos estos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento solo estaban apuntando a que así va a ser la muerte del verdadero Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto representaba a Él. Y cuando Él muriera, Él iba a quitar el pecado del mundo, pero no de todo el mundo, sino de todo aquel que crea en Él como el único Salvador y Redentor. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces esto es lo que está tratando de poner en claro el autor del libro de Hebreos, para que ellos descansen en eso y dejen de estar pensando que necesitan hacer ese montón de rituales para poder descansar en el Señor y poder ser llamados pueblo de Israel. También acerca de lo que es el Shabbat, lo que nosotros llamamos sábado, el descanso de los judíos. Ese descanso realmente es Jesucristo. Eso es lo que nos está dando a entender aquí. El descanso es Jesucristo, no es el día en sí. Si lo puedes hacer, qué bueno, qué bien que lo hagas porque está descansando pero dedícalo al Señor. Si lo puedes hacer el domingo, está bien. Si lo puedes hacerlo todos los días, mucho mejor. Porque ese es el llamado del cristiano, no solo es un día, es todos los días, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, descansar siempre en nuestro Señor Jesucristo, porque ahora ya no necesitamos ningún intercesor entre Dios y los hombres. Ya ese sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nosotros, y cuando nosotros le aceptamos como Salvador y Redentor, Él coloca en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, y eso nos hace tener una comunicación directa con el Padre. Entonces ya no tenemos que estar esperando ir a tal lugar, a tal templo, para poder comunicarnos con el Padre, sino inmediatamente nosotros solo empezamos a orar, cerramos nuestros ojos, hacemos algo que reverencia a nuestro Señor, cerramos nuestros ojos y empezamos a orar, y inmediatamente tenemos comunicación y contestación de Él. Y muchas veces su contestación puede ser que sea un silencio, y ese silencio solo es una prueba, o tal vez es un no, simplemente un no, pero Él está ahí para contestarnos, escuchando cada una de nuestras peticiones. Y conforme vamos madurando, vamos a empezar a dejar de solo pedir por nosotros y los nuestros, y vamos a empezar a pedir por otros, pero más que todo, porque se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que vamos a empezar a pedir. Cuando entre más madurez tengamos, menos vamos a pedir por nosotros y más vamos a pedir porque su voluntad, la voluntad de Dios, se haga en nuestras vidas y en esta tierra. Que eso es lo que debería estar pidiendo el ser humano. Entonces aquí vemos nosotros que Jesús es el sumo sacerdote, no hay otro más que Él. Ya el sacerdote levítico, en el momento que Jesús es condenado y que el sacerdote en aquel momento viene y rasga sus vestiduras, porque él les dijo que sí, yo soy. Cuando Jesús le dice yo soy, que le pregunta si es el Hijo de Dios y él dice que sí, él es, entonces viene el sumo sacerdote y rompió sus vestiduras. En ese momento, automáticamente todo el sacerdocio de Levítico fue cancelado, y empieza lo que es el sacerdocio real de Melquisedec, que ese ya es otro tema, y que tal vez algún día lo podemos cubrir, pero ese es otro tema. Pero el sacerdocio real de Melquisedec empieza y termina con Jesucristo, es el único sacerdote real. Entonces, y ya no puede haber otro. Entonces, eso es lo que nos está queriendo explicar. Y de hecho, aquí mismo en el libro de Hebreos nos va a hablar de este Melquisedec, rey de Salem, que también era sacerdote. Entonces, vamos ahora a nuestro punto número 3. El objetivo número 3 es Jesús es el sacrificio verdadero. Vamos a ir a Hebreos 10 del 11 al 18. Vamos a ver qué nos dice. Hebreos 10 del 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. De nuevo aquí vemos
ah, ratificando, firmando de nuevo, sellando que Jesús es el sacrificio verdadero. Eso es lo que nos están explicando estos versículos que estamos viendo aquí desde el 11 al 18. Por ejemplo, voy a leer el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí de nuevo vamos a encontrar lo que está diciendo de que Jesucristo, él es el sumo sacerdote, que Él ha sido puesto a la diestra del Señor. Ya les había explicado al principio de este estudio, cuando habla a la diestra de su majestad, a la diestra del Señor, ese es un pensamiento hebraico que lo único que está queriendo decir es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo mismo es el Señor. Entonces eso es lo que le está dando a entender y está diciendo, nos está enseñando que todos estos sacrificios que antes se utilizaban para cubrir nuestros pecados, a los que hemos creído ahora en Él, que hemos sido santificados, santificar o santo significa simplemente separado. ¿Separado para qué? Para el servicio, para la honra y la gloria de Dios. Simplemente somos eso, hechos vasos para honra del Señor. Recuerde que hay unos vasos que son, que sabemos que son para deshonra, no de Dios, sino que para deshonra de ellos mismos, y habemos otros vasos que somos hechos para darle la honra y la gloria a Dios, porque eso es lo que está llamada toda la creación a hacer, a darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, por eso habla ahí, santificados de manera perfecta, dice también. Nosotros también pensamos siempre perfecto, algo que no tiene ningún error. Y no es así. Para la mentalidad hebrea lo mismo, perfección no significa que sea algo que no tiene error. Perfección está hablando de algo de que viene de la nada y se le va levantando poco a poco hasta empezar a brillar y ser mejor. Y esa es la perfección a la que podemos llegar nosotros como seres humanos dentro de este cuerpo. Fuimos levantados del polvo del pecado, estábamos muertos en pecado, pero ahora que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, somos llamados a tener vida. Entonces hemos sido levantados de la muerte a vida. Entonces, todo eso es un perfeccionamiento de nosotros. Y también está la palabra perfecto, que solo es conforme a Dios, que ahí sí entra lo que nosotros pensamos de perfección, solo Dios, pero sabemos que cualquier otra cosa creada, aunque Dios lo hizo todo y todo lo que Él hace es perfecto, pero igual va a parecer algo como enredado, pero igual sabemos que perfecto, perfecto, según nuestra mentalidad, solo es Dios. Pero todo lo que crea Dios, que es perfecto, esa perfección que Él crea, las otras cosas, desde el momento que dejan de ser Dios, no pueden ser perfectos igual a Dios, sino que es otra perfección, que es lo que les digo, va mejorando, va puliéndose con el tiempo. Es necesario que pase por un proceso para, así como vimos en lo anterior, que era la palabra hecho, que no es por ejemplo, a Jesucristo, que no es que lo hicieron, sino que en ese momento se cumplió todo lo que Él tenía programado y fue ascendido, fue llamado, fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero siempre lo fue. Pero tenía que pasar un proceso para que la humanidad, para que nosotros, sus hijos, entendiéramos que Él es ese Dios perfecto, Él es ese Rey perfecto. Entonces lo mismo es la perfección que les hablo. Del resto de la creación tiene que pasar por un proceso para que después sea hecha. En el caso de nosotros, seamos hechos llamados sus hijos. En el caso de la creación, sea hecho todo llamado perfecto, pero no como la perfección de Dios. Yo sé que es un poco confuso, pero espero que hayan entendido algo. Y también recordar este tercer objetivo: Jesús es el sacrificio verdadero. No hay ningún otro sacrificio que pueda quitar totalmente el pecado, sino solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo demás solo era una sombra de lo que iba a venir y era para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Entonces le quiero dar gracias por su tiempo, por su atención. Espero que hayan aclarado un poquito este libro de Hebreos. Lástima que era poco el tiempo que teníamos. Hay mucha hermosura dentro de este libro. Si uno se llama cristiano, debería de haberlo leído realmente, porque un cristiano que no ha leído el libro de Hebreos es un cristiano muy inmaduro.
Entonces les animo a que lo lean, que disfruten de la lectura y que disfruten sobre todo de deleitarse en el Señor. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias por su infinita misericordia, por su amor y por guardarnos en todo momento y en todo lugar. Le pedimos, Padre, que esta palabra que ha llegado a nuestros corazones pueda ser clarificada por su Santo Espíritu, Señor, y que así mismo nosotros podamos ponerla en práctica para poderle dar la gloria y la honra que solo usted se merece. Gracias por todo, mi amado Padre Celestial, en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una feliz semana llena del favor de Dios. Bye.